Bienvenidos a Grafeno. Los saluda Gustavo Julio García. El individuo Fernández, hoy 11 de agosto en La Nación, habla de la continuidad del arresto domiciliario y la obligatoriedad del tapaboca. No es por incompetencia, sino por perversión. Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia, Estonia, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Hungría, Grecia, Austria, Suiza, Italia, Francia y Portugal no tienen por obligatorio el tapaboca. Y el confinamiento, es decir, el arresto domiciliario donde se aplicó, acabó hace 2 meses. El porteño, el afincado, debe estar orgulloso que la política berreta lo tenga de esclavo. El tridente unitario, Larreta, Fernández, Kichilov, sigue con la idea de encerrarnos a todos. Y ellos, protagonistas de la corrupción, libres. La narración del triste terrorista de Estado universitario nos amenaza a diario con apretar el botón rojo. Declara cuidar la salud, pero promueve su deterioro. Basta ver la vergüenza que metieron en la miserable bolsa dedicada a alimentarnos. El payaso mayor del circo habla de seriedad. Serio es tener palabra, tener coherencia y tener un plan. Seria es la libertad. Seria no es la alocada democracia de la patrulla virtual fucsia arcoíris de la que él es dueño. La única democracia que reconoce es el libertinaje de sus parientes. En 3 meses el país ha quebrado y el pobre hombre del interior cree que los porteños dominan. Las decisiones se toman en Buenos Aires, pero sepa el hombre del interior que sus gobernadores y senadores son parte de las decisiones. Son ustedes quienes los ponen, amando la esclavitud de la correa que tienen en sus manos sus amos. El país sufre una vez más la dictadura unitaria, que se reúne con delincuentes como Grabois, Delía, Navarro. Esta deshonrada CGT que fue gloria de la resistencia y hoy es una perra que obedece al liberalismo progresista, servir a militantes radicalizados y esclavos de su inconmensurable ignorancia. No hay ninguna posibilidad de democracia en un Congreso comprado, ocupado del sexo y de salvar con la reforma de la justicia a los miembros del gobierno. Pero los representantes, incapaces de nada serio, lo verdaderamente serio que hacen es engordar la prostitución institucional y sus bolsillos. Bienvenidos a Grafeno. Los saluda Gustavo Julio García. Leemos en Infobae, fecha 10 de agosto, que los sindicatos y algunos movimientos sociales impulsan una especie de proyecto donde se habla de 750.000 millones, 865.000 millones de pesos para crear no sé cuántos puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No solo es curioso, sino alarmante que la CGT se reúna con gente que va ocupando tierras arrebatadas al Estado o a los privados. No es un buen comienzo, sino un empezar sin esperanza que conduce al puerto de una asociación delictiva. En la segunda década del siglo XXI, algunos no quieren comprender que saltarse la ley o el atajo para eludirla no augura nada decente. Es una vergüenza no querer aceptar que cada trozo de tierra estatal tiene un legítimo dueño, que es el pueblo soberano. Y una cosa es que el Estado conceda la construcción
siempre percibiendo una retribución, y otra es juntarse con Grabois, que cree que la revolución es expropiar con violencia como método político para alcanzar el poder, comportándose como el maxi Robin Hood del subdesarrollo. Cuando un grupo de delincuentes se arrima a una desnortada CGT y habla de tantos millones, de una fórmula mágica, el fin no es sano. Acabará como el robo de la fundación de la delincuente de pañuelo blanco. La CGT debe actuar como representante de los trabajadores mediante sus gremios. Que se teja una alianza con los incivilizados que andan con palos para imponer la ley de la selva es retroceder a la etapa donde los hombres vivían en las cavernas. Este es un proyecto solo viable en la estrecha mente de quien desconoce la naturaleza de la Confederación General del Trabajo y pretende reconstruir un poder que se desmorona a causa de la capitulación de los derechos laborales, como el de esta semana con el teletrabajo. Enredarse con una delincuencia violenta que percibe financiación exterior de quienes arruinaron el país y ocupa el patrimonio de todos para usufructo personal, no es una buena idea. Bienvenidos a Grafeno. Los saluda Gustavo Julio García. En Bulgaria, precisamente en la playa de Bleger, hoy, la policía entendió que un grupo de bañistas estaban demasiado juntos e intentó reprimir. Y los han corrido con las sombrillas por la cabeza. El pueblo búlgaro sufrió un terrible aislamiento y debía ponerse el tapaboca hasta para ir al baño. Esta narración sin fin me recuerda al Truman Show, donde el espectáculo se estiraba cada día con estímulos emergentes del director del film, donde la vida televisiva era toda una mentira. El Ejecutivo gobierna por decreto, con el monopolio del discurso, se atribuye el trabajo del poder pintado, el legislativo, cuya única ocupación es ir a cobrar el salario. Si faltaba una prueba a la reducción a la servidumbre, era estirar una vez más el encierro. Pero, ¿cuáles son los motivos? La rúbrica del catedrático de Derecho Constitucional olvida de repente el derecho y la Constitución, y los considerandos mencionan la salud y a Europa, omitiendo la realidad. Si leen, por ejemplo, en Italia, el primer ministro acumula cientos de denuncias penales por sus decretos de aislamiento. Desde la Casa de la Pantera Rosa, en la provincia de Buenos Aires, como en la comunidad autónoma, se habla de subsidiar a las empresas, mientras en cascada ya han cerrado de a miles en esta larga agonía. La ruptura de las redes locales de producción y comercio no es como desliza el monopolio del micrófono por la acción de un patógeno, sino por una decisión política, acompañada por una corrupción más veloz que Speedy González. En Suiza, Estados Unidos, Brasil, Noruega, Bielorrusia, Alemania, no quebró nadie. A lo mejor hay que preguntarse por qué. El Estado es responsable de la desidia económica, el gobierno de quebrar el orden constitucional, la partidocracia de legitimar la quiebra, de la economía y de la norma, y los estamentos del alma de apañar bajo la sotana sin coraje de expresar lo que Dios manda. En Argentina la legislación, el ejército, la vida religiosa, el patrullero virtual y la policía real está en manos de unos psicópatas,
mientras se dispersa en otras geografías los restos de la civilización, en Italia o Bélgica, por ejemplo, el hombre de a pie comienza a comprender lo que ocurrió, lo que pasa y aquello que se viene. Tal es el motivo por el que se ve, hay chispas de insubordinación. En esta fantástica analogía, el italiano Diego Fusaro nos dice: esta circunstancia es como un yo-yo. Pasamos de la fase 3 a la fase 2, volvemos a la 1, volvemos a la 3, volvemos a la 2. Mientras se instala y se arraiga una dictadura. Y esto lo añado yo, es la dictadura de la globocracia que se apoya en una cienciocracia cuyo fin no es la salud, sino el lucro. Donde lo único seguro es que el pueblo tiene la boca tapada y la razón es perseguida por las patrullas oficiales. Bienvenidos a Grafeno. Los saluda Gustavo Julio García. Intentemos una reflexión. Si uno es el que dicta la norma e impide ir a correr, a caminar, a trabajar, a reunirnos, a rezar, y el Parlamento está pintado, lo que demuestra en el Poder Legislativo una supina incompetencia de sostener siquiera la atribución que le otorga la propia Constitución, me interrogo también por el tercer poder. La Corte Suprema, ¿dónde está? Hoy el Ejecutivo se arroga por autoconsentimiento la suma del poder, con la anuencia del monopolio del micrófono y los aduladores de turno. Por tanto, quizá quede algún distraído, entramos en un estado de emergencia democrática. Espero que no ocurra, pero viendo el carácter y procedimiento de quienes tienen el mando, lo próximo será el pinchazo para todos, que ya tiene un alto marketing. Y el patrocinador de la aguja, nadie lo puede negar, es un país que tiene una reina, una bandera enemiga, y salió de la Unión Europea para retornar a su condición de imperio. Preguntémonos con honestidad y despojados de subjetivismos, ¿quién controla el experimento que irá a parar dentro del cuerpo? Y por otra parte, ¿cómo fiarse de aquellos que en nombre de la academia, curiosamente, han callado ante una hecatombe sobre la cual hay tanto que decir? Lo único que falta es que un ente privado, financiado por un capital filantrópico con deseos de pinchar hasta los árboles, venga a reorganizar, reacondicionar, reestructurar el sector sanitario. Supongo que no es un secreto para nadie. El ente global y privado que gestiona nuestra economía viene trabajando desde hace décadas, pero tiempo al tiempo. En el panóptico de la alarma infinita existe mayor probabilidad de que entes privados, globocráticos y cienciocráticos nos gobiernen, a que el pinchazo tenga éxito. En la virtualidad irreal de esta alarma, lo que ha tocado fondo es la pantomima de la democracia, que solo existe si seguimos fingiendo. El pueblo no gobierna. Todos estos partidos son lo mismo. Y los representantes electos están ocupados del sexo y la lengua, embarrados por la misma financiación de organizaciones no gubernamentales que lo sostienen. Este apoyo financiero de estirpes foráneas nunca aportó nada bueno, ni nada sano, y hoy se han radicalizado y para mayor mal se les proporciona dinero público. El miedo es un método de gobierno que por la evidencia
funciona en todo el mundo. La demonización del disidente, una fórmula de neutralizar cualquier interrogación para alejarnos de la verdad. Y el silencio, un amor interior e incondicional a las cadenas de dominación. En el circunloquio de la nueva normalidad, no hay modo de disimular el estado de emergencia democrática. Los golpes de Estado de los que nos habló Elon Musk tienen configuraciones mucho más sofisticadas. Ya no necesitan de la presencia de las armas en las calles. Les basta con la amenaza a muerte de la cienciocracia, que además promete salvarnos mediante un pinchazo. Sin embargo, mi último interrogante por ahora es, si entramos en un estado de emergencia democrática, ¿cuál es el sistema concreto en que estamos siendo gobernados? Me retrotraigo a la historia y me vienen en la mente las imágenes de la URSS, donde no se podía discrepar, pero esta vez con ojos que tienen formas de arroz.